curso, evaluación, instrumentos de evaluación y también análisis de evidencia. Perfecto, docentes, este curso nos ha quedado, creo yo, muy pequeño, pero hemos tratado en lo previsto poder ver todos los temas que se han podido y a mucho detenimiento, de manera muy específica, aclarando dudas, así que creo yo que ahí está lo valioso. Entonces vamos a empezar, sin más preámbulo, compartiendo acá. Listo, colegas, muy bien. Entonces estamos en nuestra última sesión y para ello, aquí les pido que nos tomemos unos minutos y conversemos de cómo nos sentimos y cómo hoy vamos a comenzar este espacio. Es viernes, quizás están cansados, estresados también por toda la rutina de la semana. Quizás por ahí algunos dicen, no, estoy fresh, listo para salir a dar un paseíto, un viernes, a relajarnos, el cuerpo lo sabe. ¿Qué tal, docentes? O quizás otros ya estoy cansado, no doy más. Esto es lo último que entro y ya me voy a descansar. ¿Cómo están, docentes? Cuéntenme. En la escala de nuestro amigo Leonardo DiCaprio, nuestro actor. 2, dicen por ahí. Bueno, dice el docente. Ahí vamos, ahí vamos. 8. Ya están cansados, por ahí los veo. Nuestro último esfuerzo del día y de la semana, quizás ya a punto de terminar la semana, querer cerrar todo para descansar. Está bien. 7, qué bueno. Saber que por ahí los docentes, el docente David y Ana Lucía están relajados, listos quizás para una caminata, un paseíto. Qué bueno saber ello. 9, con mucha tensión quizás, ya también cansado, haciendo nuestro mayor esfuerzo. 7, qué bueno, me alegro mucho, docentes, por ustedes. Yo sé que a veces estas primeras semanas del año pues pueden ser un poquito tediosas, cansadas, complejas por todo lo que demanda, pero ya vamos cogiendo nuevamente el trainer y logrando pues lo previsto. Bueno, docentes, me alegro mucho. 5 por ahí, estos docentes están excelentes, ya sacando la lengüita, listo. Perfectos, fenomenales, qué bien, con un guiño, qué bueno, en verdad, me alegro mucho. Entonces, docentes, sin más preámbulo, vamos a recordar así facilito lo que hemos trabajado en estas últimas sesiones, no en todo el curso, en estas últimas sesiones. Habíamos trabajado sobre las técnicas de evaluación y sus instrumentos. Teníamos pues las técnicas de la observación, el análisis de desempeño, el interrogatorio. Y dentro de ellas, pues teníamos dentro de la observación, la guía de observación, el cuaderno diario, el anecdotario. En el análisis de desempeño, dado que es más preciso, está basado más al desempeño, sin tanta apertura a tener en cuenta otros criterios, más allá de los que ya están establecidos, es ahí donde hablamos de una rúbrica, donde hablamos de una lista de cotejo, una escala de valoración. Y en el interrogatorio, pues teníamos aquellas pruebas orales, desde una guía de entrevista, pruebas escritas, como el cuestionario también, ¿verdad? Que lo vimos justamente en las sesiones anteriores. A ver, por aquí está. Listo. Muy bien, docentes. Entonces, igual, si hay alguna pregunta, duda, con total confianza la hacemos. Es como un recordatorio para poder empezar nuestra sesión. Entonces, por aquí les traía algunos ejemplitos. Hoy día vamos a elaborar una rúbrica, pero les traía un ejemplito para que ustedes también vayan, quizás por ahí, lo hemos elaborado juntos, la rúbrica, las listas de cotejo, la escala de valoración, pero por ahí para que vayan viendo quizás otros modelos, otros ejemplos, que si bien se mantiene la misma estructura, pues para que vayamos teniéndolo en cuenta. Por ejemplo, un registro de observación, que es más usado en el nivel inicial y quizás por ahí también en primaria baja, me dirán, no tan frecuente, pero puede ser usado. Muy bien, para tener nuestro registro de observación hay que definir bien lo que vamos a trabajar.
Quizás en esta actividad, quizás lo que busco trabajar durante este proyecto que voy a realizar, tenerlo bien definido. Por ejemplo, en este caso es de educación inicial, si mal no me equivoco, aquí está. La competencia, el área ciencia y tecnología, la competencia indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Y pues tenemos algunas capacidades, aquí están las capacidades, y como les comentaba, cada capacidad pues tiene por ahí su énfasis, su desempeño. Aquí está su desempeño tal cual lo dice nuestro currículo. Lo único que le he quitado es la parte de ejemplos, donde ilustra un poquito de cómo se podría ver este desempeño. Y acá está su subdesempeño, podemos decirle, su desempeño precisado. Que, por ejemplo, quizás para hacerlo un poquito más llevadero el trabajo, lo que podríamos hacer como una antesala es ya tener listos ya sabemos con qué edad vamos a trabajar, con qué grado, con qué área. Entonces ya tengo todas las competencias que voy a trabajar en ese área, con ese grado, con esa edad, y puedo ir precisándolas sin la necesidad de quizás tener una actividad específica. Las puedo ir precisando y las voy enumerando. Por ejemplo, en este caso, las iba enumerando 6.1 porque era pues el área que estaba en la posición 6, le puse 6.1 porque era la primera competencia, en inicial la única en este área. Le puse 6.2 porque eran los desempeños en el orden tal cual está. Y, por ejemplo, acá le puse 6.2.3 porque de este desempeño saqué algunos más, otros adicionales. Y los fui justamente colocando ya en una matriz, una matriz donde tenía todos mis desempeños, todos mis subdesempeños, o mejor dicho, desempeños precisados. Y con esto me hacía un poquito más fácil poder planificar, poder también, por ende, evaluar a mis estudiantes. Entonces, por ahí, por ejemplo, vamos a leer este de acá, dice, propone acciones y el uso de materiales e instrumentos para buscar información del objeto, ser vivo o hecho de interés que le genere interrogantes. Propone acciones para averiguar acerca de un ser vivo, en este caso, a partir de sus intereses y experiencias. Antes de pasar por aquí, veamos otro, por ejemplo, cada uno con su capacidad. Por acá, obtiene información sobre las características de los objetos, seres vivos, fenómenos que observa y establece relación entre ellos. Y hablamos también de registra la información de diferentes formas, dibujo, fotos, modelado. Entonces acá, como un desempeño precisado, está que reconoce las características de los seres vivos. No he especificado un poquito más porque este es como un preámbulo. Antes ya de llevarlo quizás a la acción, entonces yo ya voy teniendo mis desempeños específicos y se me va a hacer más fácil. Quizás puede ser una estrategia que se puede realizar en verano, mientras están de vacaciones, o también durante el proceso. Ahora, entonces ya tenemos estos desempeños precisados que nos van a ayudar a que podamos elaborar nuestro criterio de evaluación de forma más fácil. Quizás lo precisaremos un poquito más en la actividad, pero ya va a ser mínimo, porque ya lo tenemos preciso. Y por ejemplo, en este que era, a ver, aquí está, que era una ficha, un registro de observación, tenemos aquí una estructura. Por si acaso estos materiales se van a compartir, no se preocupen, docentes. Tenemos aquí una estructura. Cómo colocar desde el nombre del estudiante, el día que se va a aplicar. Importante, pues, también el nombre de la actividad. Ya quizás no voy completando mi competencia, mi criterio y más, porque ya los voy teniendo acá bien claro en mi planificación. Y como tienen que ir juntitos, entonces, pues, se supone que responde a ello. Y en el registro de observación tener en cuenta, pues, que no es un registro también abierto, ambiguo, sino es un registro que me va a poder ayudar a precisar un poquito información sobre momentos específicos. Por ejemplo, aquí
No es que todo ello lo vamos a observar en una clase, pero lo que he tratado es de mostrarles un poquito, ampliando la información, para que ustedes puedan ver qué también tenemos que observar. Por ejemplo, si estoy evaluando la participación de mis estudiantes como una actitud, entonces quizás una de las evidencias será que levante la mano para opinar, que respete su turno, que verbalice sus ideas, y ya aquí yo puedo ir describiendo un poquito más de lo que realizó mi estudiante en ese momento. Pero siempre teniendo en cuenta estos ítems importantes, que a veces en los registros de observación no son muy comunes de observar, y por eso a veces podemos ver que hay registros que son muy largos porque pues observamos todo, pero para precisar mejor, importante, ya tengo lo que voy a observar, la participación como una actitud. Entonces, muy bien, ¿qué es lo que quiero ver de esa participación? Que mi estudiante respeta turnos, que mi estudiante levanta la mano para opinar o habla así, sin levantar la mano, sin escuchar a otros, que verbaliza sus ideas, que las expresa, que quizás no tiene ese miedo de expresarse. Y si, por ejemplo, hablamos de la formulación de hipótesis, que ya está más ligado a lo que es los conocimientos y habilidades. En el caso de la formulación de hipótesis, sería una habilidad, ya sería quizás mi estudiante sí propone ideas coherentes con la actividad, coherentes. Entonces, no es tan solo cualquier idea, sino que vaya en relación al tema, por ejemplo, un paseo al jardín, al tema que se está trabajando. Y ya yo iré registrando sobre este hecho en especial, sobre este ítem. No solo, pues, así de forma general, sino más específica. Igual si menciona, por ejemplo, algunas presunciones relacionadas a la actividad. En el recojo de información, si se apoya quizás en recursos, ya sea dibujos, quizás también disculpen, en recursos como las cámaras, las lupas, por ejemplo, en sus hojas para graficar, u otros medios que tengan, quizás una grabadora, para recoger la información pertinente al tema. Por ejemplo, si están saliendo de paseo al campo, yo me imagino que quizás llevarán unas lupitas para ver y encontrar algunos bichitos, algunas lombrices. Llevarán quizás en algunos colegios, hay cámaras, llevarán sus cámaras para capturar e imprimirlos, esos dibujos. Llevarán otros, unas hojas, quizás con su tablero de madera y su clic para que vayan dibujando y de esa manera pues apuntando en este caso lo que han observado. Y ya yo como docente diré pues si el estudiante sí efectivamente utilizó estos medios o quizás no utilizó ninguno de estos recursos para poder recoger la información. También, por ejemplo, cuando organiza la información, si quizás comparte los hallazgos encontrados o quizás no lo suele socializar con sus compañeros, y iré precisando. Si clasifica la información, supongamos, como partes de la planta, la raíz, tallo, hojas, flor, fruto, si lo clasifica, si reconoce estas partes o no. Entonces, como podemos ver, ya es una observación más detenida, es una observación más detallada y que me permite tener, no digamos que a diferencia de otros instrumentos de objetividad, pero sí centrarme más en lo que quiero observar. No observar un todo, sino centrarme más en ese proceso. Y aquí viene pues en esta descripción desde lo que observo de manera pues objetiva, hechos tal cuales, y el análisis del mismo, cómo voy analizando. Quizás en un primer momento toda la descripción y en un segundo momento pues el análisis. Por ende, considero que el estudiante tiene quizás algún tipo de miedo para poder expresar sus ideas, se cohíbe y más trabajar. ¿Qué estrategia podemos trabajarlo a través de la asamblea, que pueda hablar un poquito más, que tenga algunas responsabilidades que le ayudan a desenvolverse, a socializar con otros? Este es un instrumento que no lo hemos visto, que no lo hemos hecho de manera práctica y por eso ya les traigo el ejemplito para que ustedes puedan ver. Y si hay alguna pregunta,
con total confianza. Voy a ver el chat. Un desempeño precisado de comunicación puede ser, obtiene información de los textos narrativos y selecciona datos específicos y detalla qué encuentra en ellos. Claro, podría ser. Mire, tenemos, justo vamos a hacer con comunicación al final, lo he puesto al final porque a veces nos toma un poquito más de tiempo. Entonces, para terminar todo lo que tenemos planificado y poder cumplir de esta manera la mayor cantidad de las partes del sílabo, lo he puesto al final, pero sí vamos a ver uno con la competencia lee. Si mal no me equivoco, está lee. Y sí podría ser. Muy bien. Y recuerden, no necesito tener ya una actividad para ir precisándolo, sino lo puedo hacer desde antes, incluso precisarlo, y ya se me va a hacer más fácil tomarlo en una actividad. Quizás como un ejercicio podría ser precisar, pues, 3 desempeños por cada uno. Ya luego iré precisando mucho más de acuerdo a la práctica y todo ello, pero ya una vez que los tenga precisados se me va a hacer más fácil tomarlos y poder evaluarlos. Excelente. Entonces, ahí les mostraba este registro que quizás no nos dio pues en el curso un poquito más de tiempo para trabajarlo, pero si hay alguna pregunta, duda, con total confianza para poder aclarar. También hemos visto la lista de cotejo, este sí lo hemos podido realizar, pero acá les traigo un ejemplito para que ustedes también lo puedan ver, quizás en otro caso. Siempre colocando pues nuestra competencia, nuestra capacidad, nuestro desempeño, el desempeño precisado. Ya quizás ustedes me dirán, pero esta está en mi planificación, claro, pero también es importante, si es que van juntitos con la evaluación, que lo tengamos en cuenta. Por eso yo lo colocaba acá para que ustedes sepan de qué se trataba esta lista de cotejo. En este caso es el área de matemática y comunicación. Y tenemos pues desde resuelve problemas y se comunica. Aquí, por ejemplo, ya les voy a contar así brevemente que todos estos instrumentos son sacados de un mismo proyecto. Entonces, en un mismo proyecto puedo utilizar diversos instrumentos. Por ahí quizás repetiré 2, 3, me parece más fácil usar la observación. Claro que sí, pero son de un mismo proyecto. Entonces, podría utilizar variedad de instrumentos. Y vamos a ver por qué es importante la variedad. Justo ya falta poquito, pero le vamos a ver por qué es importante. Y a veces mucho caemos en el excesivo uso de un solo instrumento. Y podemos tener variedad también. Y esto a veces yo lo veo, por ejemplo, en inicial caemos en el excesivo registro de observación. En primaria, en el excesivo uso de las rúbricas, igual que en secundaria también. Ahora lo vamos a ver por qué es importante quizás utilizar 1, 2 o un poquito más de instrumentos. Por ejemplo, en este caso tenemos los indicadores de la lista de cotejo. Nombra las etapas del ciclo de vida de una planta. Por ejemplo, nace, mueren, crece. Si las nombra, se supone que todas las etapas le colocaré sí. Si es que no las nombra, no. Acá, como decíamos, pues, por ahí una desventaja que tenía este instrumento es que si bien me permite saber si el estudiante conoce, tiene ese conocimiento, esa habilidad, pues no hay puntos medios, no hay en proceso, sino un sí o un no, no hay más opciones. Entonces, si el estudiante nombra las etapas de la planta, pues colocaré sí, si las nombra todas, pero si no, o todas las que hemos estudiado, quizás hasta ese momento, pues diré que no. Si ordena adecuadamente los flashcards en relación al ciclo de vida de las plantas, si las ordena bien, si por ahí se confundió en un par, los puso al revés, pues ya no podríamos decir que lo ordenó adecuadamente. Entonces, como les digo, ahí sí no hay en proceso. Si describe acá es a partir de un video, la primera parte del ciclo evolutivo de la planta, cómo nace. Entonces, si lo explica bien, podré decir que sí, si es que no. Aquí quizás también podríamos precisar bien qué explicación deseo. Es algo que aquí en las alternativas no tenemos porque dice sí o no, si lo explica. Pero, ¿qué información me gustaría? Quizás que me diga en qué tiempo, cuánto se demora en esta primera etapa, qué se requiere, cómo se siembra esta plantita para que pueda nacer, podría ser.
ya lo puedo ir precisando si quiero ser más objetivo, pero tampoco precisándolo del todo, porque si ya yo lo empiezo a precisar por acá, que son las dimensiones, pues ya deja de ser una lista de cotejo y quizás se convierte en una escala de valoración o en una rúbrica. Entonces, tener cuidado con ello. Y acá también, por ejemplo, si describe el video, la segunda parte, la tercera parte y la última. Muy bien, docente. Si hay preguntas con total confianza, no se preocupen. Sigamos. Muy bien, también hemos visto la escala de valoración. En este curso hemos visto la escala de valoración. Y para ver la escala de valoración, pues ya veíamos que tenía sus indicadores y acá sí hay más apertura, desde está en inicio, en proceso, logro y logro satisfactorio, destacado. Por ejemplo, en el área de comunicación, si nombra a los personajes principales del cuento, porque en esta área uno de los desempeños que nos dice, pues si obtiene información, creo que por ahí también lo mencionaba la docente, que nos comentó en el chat, se obtiene información de estos textos. Entonces, si es un texto quizás, un texto escrito, se obtiene información a partir de la lectura convencional y no convencional también. O si es que es un texto pues oral, se obtiene esta información a partir de lo que he escuchado, se identifica las características del cuento. Acá quizás esto no está tan explícitamente ya en algunos grados mayores y ya no es a un nivel literal, entonces ya a un nivel que tiene que mi estudiante inferir, deducir, y acá ya vamos aumentando los niveles. Si reconoce los beneficios e importancia de las plantas, supongamos, sí o no, si las reconoce, en qué medida, si quizás hemos hablado, no sé, en el video o en el cuento que se ha narrado de 4 beneficios y las recuerda a los 4, pues será satisfactorio. 3, 2, o si solamente no recordó ni uno en inicio, si recuerda la secuencia de los sucesos del cuento, cuál fue el inicio, el nudo, el desenlace, si quizás ahí lo sabe contar con sus propias palabras, entonces también podría ir marcando justamente en qué aspecto se encuentra mi estudiante. Y si por ahí formula un comentario que ya va parte de la parte reflexiva, no sean solo literal, no tan solo pues a nivel inferencial, sino también a nivel crítico, a nivel reflexivo, analítico. Claro, ya vamos aumentando estas preguntas de acuerdo al nivel. Quizás en un nivel de primaria baja, todavía esas preguntas serán 1, 2, pero al principio, quizás al final terminamos con 3, igual en primaria alta, ya vamos subiendo el nivel, poco a poco también, docentes, teniendo en cuenta este ciclo madurativo de los estudiantes. Y ahí veremos en qué se encuentra mi estudiante, siempre teniendo en cuenta pues estos 3 aspectos de la comprensión lectora a nivel literal, inferencial y también a nivel analítico, que lo pueden ver desde inicial, en verdad, porque lo van comparando con sus experiencias, con sus vivencias y van formulando una opinión a partir de ello. Entonces, aquí tenemos el registro de observación, que si bien no lo hemos trabajado en clases, ya lo estamos observando a partir de un modelo. Hemos hablado un poquito de qué contiene, cuáles son las partes del mismo y para qué quizás niveles está un poquito más enfocado. Hemos repasado la lista de cotejo, que sí lo hemos trabajado, y que por ahí esté para ver otro modelo adicional. También la escala de valoración, que lo hemos trabajado en las sesiones, pero para ver otro modelo adicional. Y otro instrumento que no hemos logrado observar en este curso es el portafolio, muy importante, y quizás nosotros, los docentes, pues sí hacemos uso de este portafolio recurrentemente, pero si nuestros estudiantes los hacen, los elaboran, y si bajo nuestra orientación, es también una forma de evaluar, es un instrumento de evaluación. Vamos a ver un ratito, por favor, una pregunta. ¿Puedo precisar la lista de cotejo para la apreciación, estimación, concepto? ¿Puedo precisar la lista de cotejo para la apreciación, estimación, concepto, escala de estimación
y seguimiento de aptitudes. Estas dimensiones lo puedo trabajar por separados, agrupados, todo. Sí, efectivamente, mira, aquí tengo mi lista de cotejo, aquí está. Listo, lo puedo trabajar. Quizás, ya yo sé, no lo voy a poner acá porque pues ya estaríamos hablando quizás de construir una rúbrica en la cual yo sí voy, una rúbrica analítica en la cual yo voy a colocar pues qué dimensión estoy tomando, qué parte del desempeño estoy tomando, mejor dicho, si estoy tomando el concepto, si estoy tomando las habilidades, si estoy tomando las aptitudes. Pero sí puedo ir yo sabiendo, docente, qué estoy tomando. Por ejemplo, nombra las etapas del ciclo de vida de la planta. Es algo más conceptual. Entonces, yo ya lo sé que es conceptual. Listo. Quizás este va a quedar en mi borrador para mí. Se ordenan los flashcards en relación al ciclo de vida de las plantas. También en el ciclo de vida hay que saber cuál es el orden. Entonces esto viene desde lo conceptual también. Y por ahí podríamos decir ordenar, pues también es una habilidad. Podríamos trabajarlo juntos, así como las rúbricas que veíamos que eran holísticas. Podríamos ir mezclando ambas partes del desempeño para formular nuestros indicadores. Podemos hacerlo si el desempeño nos lo permite y si nosotros ya también cómo nos vamos acoplando a ello, cómo vamos viendo. Quizás me parece que sí, si estoy trabajando esto podría trabajarlo junto, lo preciso, lo coloco junto, por ejemplo acá como un concepto y una habilidad de ordenar, que saber qué va primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, que es una habilidad. Si acá describe, hablamos de algo quizás más conceptual de mi estudiante, me va a describir. Igual acá porque está describiendo, está contando, de acuerdo a un tema más de conceptos, teórico, y por acá quizás quisiera algo más de aptitudes. Si mi estudiante socializa, comparte sus ideas con otros, o trabaja en equipo para crear, no sé, supongamos van a hacer un collage interactivo, van a hacer una presentación, entonces ya yo pondría quizás, vamos a agregarlo acá para no olvidarnos, trabaja en equipo, organizadamente. Miren, acá hemos puesto trabaja en equipo, pero en verdad es algo todavía, trabaja en equipo, hay que definir bien, es, por así decirlo, un término muy general. Quizás comparte sus materiales, comparte ideas, intercambia ideas con otro, en esa parte podría ser, pero vamos a dejarlo en trabajo en equipo, ¿está bien? Actitudes. Ya si quiero ser más preciso, por ahí coloco intercambia sus ideas con otros o con sus compañeros. También podría colocar, compañeros. También podría colocar si respeta la opinión o el punto de vista. El punto de vista de otros. Recuerden que las aptitudes va a depender mucho de la actividad a la que propongo y la edad a la que va dirigida. Por ejemplo, si es que estoy trabajando en primaria, podría hacer esto. Que ya está, si es que estoy trabajando en secundaria, quizás con mucha más intensidad, intercambia sus ideas y respeta la opinión, ya todo junto puedo colocarlo, perfecto. Y así, docente. Entonces sí, podemos precisar, pero más que nada, no colocar qué parte del desempeño estoy trabajando, pero como un borrador para nosotros podría quedar, como para saber cuál es esa partecita que estoy tomando, para no olvidarme que estoy evaluando en educación basada por competencias, el conocimiento, las habilidades y las aptitudes. Entonces, para decir, uy, mira, tan solo coloqué concepto, habilidad, concepto, mucho concepto, voy a cambiarlo, voy a poner una habilidad. Voy a poner quizás, ya está ordena, pero voy a poner que organiza o diseña si fuera quizás primaria, diseña un esquema, un organizador visual explicando pues las partes de la planta. Entonces ya tan solo pongo, miren, tan solo pongo aquí, vamos a ponerlo. Uy, a ver, insertar fila encima. Ay, se nos fue encima, creo que debió ser abajo. Listo, vamos a ponerlo abajo.
y saltar fila debajo. Por ejemplo, diseña un organizador visual, incluyendo las etapas, vamos a copiarlo de acá, del ciclo evolutivo de la planta. Entonces ya aquí, miren, diseña, hablamos de una habilidad, y incluyendo las etapas del ciclo evolutivo de la planta. Debe saber conceptos para que vaya colocando algunas ideas, quizás ideas claves en ese organizador. Entonces sí, podría trabajarlo así como nos dice docente Aulor. Ya esto varía mucho en nuestra práctica, cómo lo vayamos haciendo, nos vamos familiarizando, lo voy redactando, ya voy mezclando quizás habilidades con conceptos, habilidades con aptitudes. Podemos hacerlo, efectivamente, podemos hacerlo. Y podemos irlo agrupado. No siempre tiene que estar separado, docentes. Por ahí, en estos ejemplos, yo los pongo separados para que tengamos en cuenta que se está evaluando concepto, habilidad y aptitudes. Pero ya nosotros con la práctica, pues lo vamos viendo, lo vamos agrupando y ya sabemos, esto es habilidad, esto es concepto, sí estoy evaluando. Estas son actitudes, estoy evaluando en educación basada por competencias. Muy bien. Ay, perfecto, docentes. Listo. ¿En qué nos quedamos? Aquí estamos viendo el portafolio, que si bien es un instrumento que no hemos visto, o no hemos, mejor dicho, pues creado, elaborado este instrumento en las clases, quizás por la premura, por lo corto que nos ha quedado el curso, en verdad. Pero vamos a verlo, vamos a conocerlo un poquito y les voy a enseñar unos ejemplos. Por ejemplo, nos dicen que el portafolio es una colección de trabajos. Y estos trabajos, pues, podemos hacerlos de manera físico, quizás si los estudiantes van haciendo un trabajo, ya sea un organizador visual, de manera física o también electrónica, podría ser utilizando las TIC, los enfoques transversales también, las competencias, los enfoques, las competencias transversales que nos pide nuestro currículo, podemos usar las TICs, podría ser por ahí. Un docente dice, no, yo voy a hacer mi portafolio, que le tomen una fotito, si lo han realizado acá en el aula, le toman una fotito y lo proyecto. O quizás les mando a hacer un organizador visual. Mi colegio tiene pues ECRAN, lo proyecto, tiene su proyector, lo proyecto, y ya lo van registrando, les digo, en su Drive, en su portafolio digital. Podemos hacerlo. Entonces, tenemos estas dos modalidades en cuanto a los portafolios. ¿Y qué debe de incluir justamente un portafolio? Quizás lo hemos visto bastante en el tiempo de la pandemia a través de la plataforma Aprende en Casa, que fue la que por ahí nos dio este instrumento para los diversos niveles de educación. Y que quizás era un instrumento que no era muy usado frecuentemente, utilizamos otro, pero se volvió por ahí tendencia este instrumento. Entonces, ¿qué es lo que tiene este instrumento? Contiene pues los logros individuales de los estudiantes, como sus tareas, sus proyectos también, alguna muestra de trabajo, algún documento que puede evidenciar el logro o el progreso de una competencia o también de una capacidad que lo vaya demostrando. Con este trabajo de diseño un organizador, yo voy a demostrar que tengo la habilidad. Yo voy a demostrar que tengo la habilidad para diseñar, organizar mis ideas. Voy a demostrar también que conozco el tema, que conozco a nivel de conceptos y por ello lo he organizado de esta manera. No he colocado pues primero que las plantas mueren, después que crecen, después que nacen. No, lo he ordenado perfectamente porque sé cuáles son estas partes a nivel conceptual. O no he colocado diversas definiciones en cada etapa de la planta, no, sino que lo he colocado muy bien porque pues domino esa parte de conceptos, lo he organizado bien porque domino esa parte de mis habilidades. En ese sentido, este portafolio a través de este trabajo pues me demuestra el logro, ya sea de una capacidad o de una competencia. Muy bien, otro aspecto que también hay que tener en cuenta es que
Estos portafolios nos sirven también para que podamos expresar el éxito de cómo el estudiante ha demostrado su aprendizaje en el tiempo, ya que empezaremos, quizás utilizamos el portafolio para este bimestre, entonces vamos colocando desde cómo empezó, y en este bimestre o en este proyecto, pongámoslo así, en esta EDA, experiencia aprendizaje, proyecto, unidad u otro, en esta EDA lo que yo estoy trabajando y le estoy tomando bastante enfoque, supongamos, es la competencia de se comunica en su lengua materna. Entonces yo voy a ver si mi estudiante ha logrado ello. Quizás si es de manera digital, si es que tiene sus grabaciones de cómo ha logrado expresarse y más. Podemos hacerlo. Si quizás estoy trabajando en relación pues al área de ciencia y tecnología, yo considero que el portafolio sería muy preciso, voy viendo si mi estudiante ha logrado desde recoger la información, ha logrado mi estudiante primero hacer preguntas, cuestionarse sobre algún hecho. Entonces voy viendo ahí sus preguntas. Al principio eran, ¿qué es el fenómeno climático? De ahí sus preguntas van teniendo más forma. ¿De qué manera el fenómeno climático afecta a la sociedad actual? ¿Qué variables están inmersas o influyen en el fenómeno climático, por ejemplo? Y así sucesivamente. Ya mi estudiante, pues voy viendo en el tiempo que va mejorando su redacción de las preguntas, va mejorando este desempeño que es formula preguntas, formula preguntas. Entonces, lo voy viendo en el tiempo. Primero sus preguntas eran un poco ambiguas, pero ya ahora sus preguntas son más específicas, sus preguntas pues ya tienen mayor precisión, tienen variables que considerar, algo óptimo. Por ahí también veo que mi estudiante primero daba la observación, quizás a un nivel tan solo de descripción de hechos, pero después veo que analiza estos hechos. En su registro que está utilizando mi estudiante para recoger información, primero tan solo escribía, pues, vi una planta de color verde. Luego, en un análisis ya a profundidad, va mejorando, vi una planta de color verde, amarillo, azul. Hizo análisis. Podemos evidenciar que las plantas pueden ser de diversos colores. ¿Esto debido a qué será? Se va cuestionando mi estudiante. ¿Qué habrá detrás de cada color de esa planta? Una pregunta de investigación. También, y aparte que ya está teniendo una mejor más detallado, más, y también como una interpretación que le hace cuestionarse. ¿Por qué será así? ¿Todas las plantas serán de un solo color o siempre hay variedad? Por ejemplo. Listo. Luego tenemos también el análisis reflexivo del estudiante, su experiencia y su proceso de aprendizaje. Muy importante, un portafolio no es tan solo para que mi estudiante pues coleccione todos sus trabajos y listo, acá tengo mi organizador, por acá tengo mi cuestionario que la docente me realizó, el docente, tengo también aquí mi exposición que realicé, mi video, cómo expuse las partes de la planta, sus etapas, pero aparte de ello, pues este portafolio necesita tener también alguna ficha de reflexión. Y por ejemplo, estas son algunas fichas de reflexión que nos da el autor que está aquí, Shores and Grace, que por ejemplo nos dice el comentario que el estudiante realiza sobre su trabajo. Desde colocar su nombre, su fecha, cuál ha sido la tarea asignada, por ejemplo, diseñar un organizador gráfico. El estudiante va a reflexionar su metacognición de mi estudiante. ¿Qué procesos realicé cognitivamente para lograr dicho producto? ¿Cómo lo hice? Quizás tuve que recurrir a otras personas que me ayudaran. Lo realicé de manera individual. Organicé mis materiales, diseñé un plan y lo llevé a cabo.
¿Qué es lo que más me gustó del trabajo? Pues yo siento que me gustó el diseño que le di. ¿Qué es lo que me gustaría cambiar? Creo que lo organicé no de una manera comprensible para todos, quizás comprensible para mí, pero no para todos. Ya mi estudiante va reflexionando también. ¿Qué me gustaría trabajar en ello de nuevo? ¿Me gustaría trabajar en ello de nuevo? Sí, considero que puedo ir mejorando, me gustaría o no, considero que es un trabajo muy tedioso, complejo, la verdad me ha causado mucha frustración elaborarlo, entonces ya hay una metacognición. Los comentarios también podrían ser otro. Acá tenemos, por ejemplo, iniciada por el profesor, iniciado por el alumno. Vamos viendo que en verdad la palabra alumno todavía sigue, ¿sí? Pero deberíamos decirle quizás estudiante, niño, niña, adolescente. Pero bueno, esto es un ejemplo tomado, así que como lo estoy tomando tal cual, lo coloco. Pero podemos cambiarlo. Recuerden que todo lo podemos cambiar de acuerdo a nuestro contexto, nuestra necesidad también. Muy bien, ¿qué habilidad se ha trabajado? ¿Qué concepto? Importante también, ¿qué aptitud quizás? Uy, la moví. ¿Qué aptitud se ha trabajado con mi estudiante? Que es una parte que también entra en la evaluación. ¿Cuál ha sido esta referencia? Si por ahí me hizo el docente alguna referencia, o si es que de mí misma salió, entonces acá se supone que previamente pues ha habido una socialización de los criterios de evaluación, qué es lo que se busca evaluar en ese trabajito. Sigamos con el ejemplo del diseño del organizador visual. Entonces, ¿cómo va? Si lo ha dominado, está en desarrollo, ampliación, en inicio, en qué parte del proceso va y por acá alguna nota adicional. Ese es un poquito más general, pero podemos irlo colocando en las notas, quizás viendo qué es lo que se tiene que detallar para que podamos ser más precisos en ello. Y como pues también puede utilizar otro tipo de comentarios, pero lo importante es que no solo nos quedemos en el portafolio es para archivar todos los trabajos, sino los archivo, claro que sí, los guardo, ya sea de manera virtual o física, pero también reflexiono sobre este trabajo, porque si no hay una reflexión, pues ya el portafolio pierde lo que es su sentido, que es justamente un análisis reflexivo del estudiante, desde sus experiencias y procesos de aprendizaje. Muy bien, docente, vamos a ver el chat. Por ahí veía una pregunta. A ver, dice, analiza sus trabajos y reflexiona. No, creo que aquí no me quedé. Dice, en los años de pandemia se trabajó con portafolio virtual en mi colegio. Sí, se trabajó con el portafolio virtual, pero muchas veces lo que trabajamos con el portafolio era tan solo, yo creo que ya no era un portafolio, era como almacenar los trabajos. Y era más para que tengamos la evidencia del estudiante. En un primer momento, quizás, se vio así como tener la evidencia. Ah, sí estoy cumpliendo con mi trabajo pedagógico, estoy haciendo, porque era demasiado demandante, estoy haciendo mi retroalimentación. Y aquí está la evidencia en este portafolio. Pero en este portafolio también tenía que estar, pues, estos comentarios, que quizás lo podemos ver como una retroalimentación que le di a través de un audio, a través de una conversación, una videollamada, una llamada, a través de un Google Meet, a través de una sala de Zoom, pero importante también tenerlo. No solo quedarnos con el concepto de que es para almacenar los trabajos, sino analizarlos, reflexionar sobre su progreso. Claro, si hay diferencias del inicio con el actual. Por eso, si hay este comentario en el primer trabajo, como podemos ver, quizás sus preguntas eran, ¿qué es la planta? ¿Para qué sirve la planta? ¿Qué tiene la planta? Pero ya vemos que poco a poco en el tiempo sus preguntas van mejorando. ¿De qué manera las plantas ayudan a la sociedad, a las personas, a la humanidad? ¿Por qué las plantas serán de diversos colores? ¿Qué factores hay detrás de ello? Entonces ya mi estudiante va mejorando en sus preguntas. En esta primera parte sus preguntas quizás eran muy básicas, por así decirlo, pero ya aquí a la mitad del proyecto
o quizás en otro proyecto también, me doy cuenta que mi estudiante ya sus preguntas, estoy trabajando en la misma competencia, pero ya sus preguntas de mi estudiante pues han mejorado a un gran nivel. Ya se preguntan más complejas, ya mi estudiante se cuestiona más, reflexiona más sobre una realidad. Exacto, docentes. Muy bien. A ver, aquí está. Otro aspecto importante, bueno, es que este instrumento lo que nos ayuda es, como dicen, a reconocer esas fortalezas, esas oportunidades de mejora también en el estudiante, promueve. Aquí podemos decir la autoevaluación, si lo hace por el docente, pues hay una heteroevaluación, pero quizás lo hace por un compañero, también podríamos hacer este comentario. Entonces también la coevaluación estaríamos hablando. Y podría ser una gran estrategia y miren, vamos trabajando otros instrumentos adicionales, como la coevaluación, la autoevaluación, la heteroevaluación también. Acá el estudiante pues toma un rol más protagónico, porque ya es responsable de su aprendizaje y reflexiona sobre ello, mi estudiante. Se organiza también. Y esto le ayuda mucho a mi estudiante a que pueda ver las diferencias que hay en él y de esa manera elevar su autoestima, porque va viendo que sí, mira, mejoré al principio, pues no formulaba buenas preguntas. Uy, mira, reviso en mi portafolio y digo, estas preguntas eran muy básicas, las que decía, como, ¿qué es la planta? Pero ahora veo que mis preguntas van más allá de qué manera la planta nos puede ayudar a la sociedad. Entonces me doy cuenta de ello, de que mis preguntas han mejorado y su autoestima de mi estudiante pues también va mejorando. Y como docentes, ¿en qué nos ayudaría a comprender un poquito más sobre este ritmo de aprendizaje de mi estudiante? Quizás no todos los estudiantes lo van a lograr a un mismo ritmo, porque cada uno es diferente, pero sí voy viendo, este estudiante quizás tiene un mejor ritmo de trabajo, es más rápido, a este estudiante le necesito prestar un poquito más de atención, un trabajo más personalizado porque tiene dificultades. También me ayuda mucho a lo que es esta interacción, no solo entre estudiante y docentes, sino también quizás con los padres. Yo puedo ir familiarizando estos comentarios, le voy diciendo, mire, este sí es el primer comentario de su estudiante, pero mira al final, ¿ve la diferencia? El padre también se da cuenta que hay un progreso, porque a veces quizás por la misma cotidianidad no lo ve, pero se da cuenta. En estos trabajos ve, sí, mi niño, mi hijo, mi hija ha mejorado. Antes, pues, como dice, sus preguntas eran un nivel básico, pero ahora hay una mayor complejidad también. Entonces, ayuda mucho, en verdad, en ese sentido, a los estudiantes, a los profesores y también a los padres de familia, para que podamos ir viendo. Muy bien, docentes. Otro tema que también está en nuestro sílabo, y por ahí lo vamos a ver quizás de manera un poco más rápida, pero no por ello menos importante, es el sistema de evaluación. Uy, disculpe, me salí, aquí está. Ya. El sistema de evaluación, que por ahí podemos confundirlo con la situación significativa, pues tienen sus diferencias. El sistema de evaluación va referido primero a que tiene que ser contextualizado. Ahorita lo vamos a ver qué es detalladamente. Primero vemos sus características. El sistema de evaluación es contextualizado a la edad, a las necesidades, a las características de mi estudiante. Por ejemplo, al tipo de enseñanza que estoy dando, a través de qué medio, virtual, presencial. Si es que, por ejemplo, en la pandemia fue virtual, entonces también va contextualizado a ello. En este sistema de evaluación hay un diálogo y una retroalimentación. El sistema de evaluación es como la secuencia de todas las actividades que voy a realizar, pero en esta secuencia, que es mi gráfica, es mi diseño, es mi itinerario, que puede tener pues más de 10 secuencias, más, puede tener 5, puede tener más, ya depende del proyecto, de todo lo que estoy trabajando.
En esta secuencia debo de incluir diálogo, debo de incluir retroalimentación con mis estudiantes, que está un poquito más enfocado a construir pues este ambiente de sistema de evaluación, contenedor, de escucha activa también, de ver por ahí cuáles han sido las dificultades, si es que están trabajando de manera individual, si es que están trabajando de manera grupal, cuáles son las dificultades, cómo como docente podría ayudarlo, qué estrategia les daría. Entonces, este sistema de evaluación nos hace llegar a un ambiente de confianza, también un ambiente de confianza entre el docente y el estudiante y sus compañeros también, si es que el trabajo es en grupo, en equipo sería la palabra adecuada, en equipo. Si es que es en equipo, pues podemos ir formulando, o mejor dicho, estableciendo un ambiente de confianza. Y de esta manera también hay que tener en cuenta que el sistema de evaluación es flexible. No es que únicamente, pues ya, yo tengo que aquí voy a hacer una retroalimentación, aquí una coevaluación, acá una heteroevaluación. No, sino que este también puede cambiar. Es como una planificación. Podemos salirnos del libreto. Hay libertad, justamente. Y durante este proceso puede ir variando. Quizás habrá equipos a los que necesite darle pues 3 retroalimentaciones. Y habrá equipos que con 2 o 1 es suficiente. Yo veo que están encaminados. Y por ahí algunos tips, algunas pautas puntuales. Pero después yo veo, ya este equipo está encaminado. Pero a otros sí tendré que retroalimentarlo. Entonces también se vuelve flexible en ese proceso. Y pues está también planteado de acuerdo a mis estudiantes. Soy flexible y también se adapta, en este caso, a mis estudiantes, aquellas necesidades que tienen los estudiantes, como les decía, puedo tener 2 o 3 retroalimentaciones con un equipo y con otro quizás solamente 1 o 2 y fue suficiente. Y es que esto depende mucho. Para que podamos pues tener una buena gestión de data, que ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos, este es un caso, miren, muy breve que lo he colocado. A ver, por ahí voy a ver unas preguntas para no salirnos. Dice, mediante el diálogo, el docente identifica el progreso o necesidad del estudiante y según esa necesidad lo retroalimenta de acuerdo al nivel requerido. Exactamente, docente. Ya vamos observando, como les digo, ¿qué estudiante o qué equipo, si estamos trabajando por equipo, necesita mayor atención que otro? Siempre hay uno que necesita una mayor atención, hay otros que quizás ya avanzan muy bien, entonces tengo que ir atendiendo esos casos. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, 6º grado de primaria, la competencia personal social y crea proyecto. Esto es una EDA, una experiencia de aprendizaje, es decir, que tiene diversas actividades. Aquí yo no he puesto todo el itinerario de mis actividades, pero he puesto el sistema de evaluación de algunas. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué se busca? ¿Qué es lo que busca este proyecto así de manera concisa? Este proyecto lo que busca es que el estudiante en equipo analicen la emergencia climática, el fenómeno de las lluvias, todo lo que ha sucedido, que lo analicen. Supongamos que ese es su interés en ese momento, continúa, entonces vamos a tomar esa oportunidad de nuestra realidad problemática y vamos a analizarla. Van a determinar una postura. Supongamos, no estoy de acuerdo con que se construyan casas al borde del terreno. No estoy de acuerdo que no haya una buena planificación de urbanización territorial. Así una postura. O no estoy de acuerdo, o estoy de acuerdo con que el gobierno quizás los haya movilizado a otro ambiente. Supongamos, son conjeturas. Y luego que determinen una postura, lo van a compartir a través de un producto artístico. Por eso entra Crea Proyectos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo primero que van a hacer? Van a organizarse en equipo. Acá, esta no es la actividad. Entendamos que es el sistema de evaluación. Se organizan en equipos. El organizarse en equipos ya va quizás dentro de la primera actividad. Voy a cerrar, por favor, acá para que no nos incomode el sonido. El organiza en equipo quizás va en la primera actividad en la cual yo voy a presentar el proyecto y les voy a decir de qué se trata. Entonces, la presentación del proyecto. Y también
como sistema de evaluación está el organiza en equipo. Que si vamos a verlo es como una secuencia y otra secuencia. Mi secuencia de actividades y mi secuencia de evaluación. Quizás también yo, docente, más rápido digo, pero lo puedo incluir abajito, entre paréntesis. Claro que sí, ya ahí lo puedo yo añadir, lo voy colocando abajito, entre paréntesis. Mi sistema de evaluación, aquí organizan los equipos. Ya, perfecto. Elabora un plano itinerario de trabajo. Por ejemplo, aquí la actividad es que mis estudiantes puedan diseñar su plan de trabajo. Entonces, mi estudiante diseña en equipo su plan de trabajo. Una vez que ya hayan diseñado, por ejemplo, lo revisan o analizan, tenemos acá una actividad. De acuerdo a la información de un video o a la información proporcionada por el docente. Y aquí ya va a haber una retroalimentación. Yo digo, perfecto, tienes tu plan, vamos a retroalimentar. Si ese plan, ese itinerario de trabajo es el adecuado, quizás estás olvidando algunos aspectos importantes, te voy a retroalimentar. Ya mi estudiante hay un avance en mi estudiante, hay una postura después de ello. Quizás mi estudiante pues ya presentó acá su plan, ya recibió una retroalimentación, ya hizo los ajustes, reajustes a nivel grupal y ahora va a tener una postura quizás ante este problema de la emergencia climática. Vamos a ponerlo acá para tenerlo claro. Su postura ante la emergencia climática. Ahí está. Uy. En cuanto a la emergencia. Una postura, ya tiene mi estudiante. Luego va a tener un avance artístico, porque acá dice que lo compartirán a través de un producto artístico. Entonces, ya tiene quizás mi estudiante. Mi estudiante dice que, bueno, la redistribución, la reorganización, una planificación territorial, teniendo en cuenta, pues, ya después de haber leído, investigado, teniendo en cuenta el tipo de suelo, teniendo en cuenta aquellas variables como la cercanía de un río u otro, entonces, o el mar, ya, perfecto. Entonces, ya tiene su postura, ya tiene un avance. Luego, yo le voy a pedir, quizás acá le doy otra retroalimentación, pero acá hemos puesto una y una autoevaluación, podría ser. Y ya hay un ajuste a nivel personal y a nivel grupal también. Después de esto, mi estudiante va ajustando, va teniendo, quizás no, miren, ¿saben qué? Me he dado cuenta que sí, efectivamente, entre grupos hay una coevaluación, pero acá no has considerado este aspecto importante que se dijo que debe de tener un proyecto o una postura que vamos a dar necesita tener, por ejemplo, argumentos. ¿No has considerado los argumentos? ¿En qué te estás basando? ¿En algún autor? ¿En algún video? ¿Te estás basando en algún proyecto de ley? No estás considerando. Entonces hay una retroalimentación. Y que puede ser de parte del docente, puede ser con una coevaluación entre grupos o los mismos estudiantes, una autoevaluación. Ya el docente les dice, miren, de acuerdo a lo que hemos observado en esta clase, pues recuerden que estos son lo que debe tener mínimo una postura para que logre ser excelente, admitido. Entonces ya mi estudiante va mejorando en relación a ello. Y así puedo ir agregando más y más aspectos de acuerdo también a cómo va mi secuencia de actividades, de acuerdo a la extensión de mi proyecto. Y pues al final será la presentación final de ese proyecto. Ya mi estudiante tiene su presentación final y acá puedo hacer desde una heteroevaluación como docente o quizás también ya mis estudiantes hacen una autoevaluación, vamos a poner una autoevaluación o quizás también una coevaluación. Ya esto dependerá. El tipo de evaluación ya va a depender. Pero no es que les dejo que hagan su autoevaluación o coevaluación solo, sino que les doy mis criterios de evaluación. Tengan en cuenta ello y de acuerdo a ello, pues vamos a revisar este trabajo, este proyecto. Muy bien, docentes. Entonces, si hay alguna pregunta por ahí con total confianza, este sería el sistema de evaluación y que podemos irlo colocando en nuestra misma secuencia de actividades. Mi secuencia de actividades ya entre paréntesis, abajito lo puedo ir colocando. O también puedo hacer sistema de evaluación y ya pongo todo lo que voy a realizar. Ya dependerá también de cada uno de nosotros.
Listo, entonces por ahí también para comentarles que cuando trabajamos bajo un enfoque basado en competencia hay que tener en cuenta 3 principios de evaluación. Tiene varios principios, pero 3 principios de evaluación. El primer principio es el error de medición. Por ahí no les habrá pasado que tienen un estudiante, pues que en una oportunidad, supongamos que son pruebas escritas, ¿ya? Supongamos así. Comprensión lectora. Un estudiante tiene C, en la otra A, B, A, C, y vemos que hay un cambio en el tiempo, o sea, que no es que tenga A o que tenga B, y que claro, va mejorando, que es lo que se espera, sino que vemos que mi estudiante es muy voluble. Entonces a veces nos preguntamos por qué será. Tengo acá un buen score, una buena nota, pero acaba teniendo una baja, y así voy observando buenas y malas notas, por así decirlo. Entonces, yo digo, pues, ¿qué ha pasado? Acá hay un problema porque hay poca consistencia en lo que ve mi estudiante. No es que sea estable o que quizás haya un progreso en el tiempo, sino todo lo contrario. Una baja nota, un bajo score, una alta nota y así. Entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando? Si es del estudiante o es también de la forma de evaluar. Por ejemplo, yo hago una prueba, mi estudiante, y le tomo la prueba escrita, supongamos, de historia, supongamos, que hay que tener conceptos claros, como lo veíamos con algunos docentes que participaban, decían, sí, tiene que memorizarse algunos años, fechas importantes, nombres de precursores y más, historiadores y más. Perfecto. Pero a veces vemos que el estudiante, pues, en ese momento lo responde bien. Pero si le hacemos la pregunta después de una semana, vemos que el estudiante se olvidó todo ello. A ver, parece que estaba sonando. Mi estudiante se olvidó todo ello que habíamos trabajado. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Yo me digo, y es que a veces los estudiantes dicen, sí, es que como esta fue la clase, me acordé todo, pero si me preguntas mañana, ya me lo olvidé. ¿De qué habrá tratado? Ya me olvidé. Y así pasa. Y es por ello que debemos de ser muy precisos en esta medición. ¿Precisos en qué sentido? En tener en cuenta qué es lo que estoy evaluando. Si, por ejemplo, evalúo conocimientos, habilidades, aptitudes, entonces mantenerme en ello. Ver también que quizás hay otras variables que puedan influir. Por ejemplo, si ya terminé mi clase y ahorita mismo voy a evaluar, claro, yo digo, mis estudiantes están con ese conocimiento, listo, recién, por así decirlo, saliditos del horno está ese conocimiento, preparado. Pero sucede que si le preguntamos una semana después se olvidaron todo. Entonces quizás para evitar este error doy un tiempo. Perfecto, estúdienlo. La siguiente clase vamos a recordar. Es verdad, recordamos esto, ¿se acuerdan o no? Quizás a través de una prueba, quizás a través de un organizador. A ver, elaboren un organizador. Pero no me acuerdo. Entonces ahí yo veo, pues que quizás si en ese momento lo evaluaba, sí iba a tener un A, pero si ahora lo evaluaba, ya ese aprendizaje no fue significativo para mi estudiante. Entonces hay que tener mucho en cuenta este error de medición, que es uno de los principios. Y también tener en cuenta otras variables. No solo que hoy día lo enseñé, hoy día lo evalúo, y si hoy día lo evalúo, todos tienen bien, pero si lo evalúo de acá a una semana, 2 semanas, se olvidaron todos, sino otros factores, por ejemplo, un factor familiar, alguna pérdida de un familiar, puede influir en mi estudiante, puede hacer que sea más voluble, quizás problemas en casa. Por eso es que analizamos al estudiante pues como un todo, no solo como un estudiante que va al colegio y yo creo que en su vida, en los factores que influyen en él está bien, sino hay que preguntar qué pasó. Si me doy cuenta de estos errores de medición, me estoy dando cuenta que algo está sucediendo. Por ahí veía preguntas, ahí contesto. ¿Y qué hacer con el grado de concentración e interés de los estudiantes? Hoy explicaba que hoy es explicada que en su evaluación diagnóstica, donde se contextualizó con el tema de lluvias, de
de lluvia de ideas, supongo, tenían que presentar un producto, una infografía. ¡Qué bonito, una infografía! Excelente, vamos innovando. Ya no nos quedamos tan solo en las exposiciones. Expliqué el propósito, dice la docente, los criterios de evaluación. ¡Qué bueno, docente! Los procesos de producción, excelente. ¿Qué tenía que hacer antes? Tenía que contestar algunas preguntas de planificación, luego el borrador. Muy bien, así como el sistema de evaluación. Al final, su versión final y la importancia de cumplir estos procesos. Después de haberles explicado, repetido varias veces, dice la docente, uy, me preocupa cómo va a terminar. Preguntaba si existía duda. A los minutos se paraban o preguntaban desde su carpeta. Y profesora, bueno, ¿contestamos esas preguntas o no? Pasa, docentes, pasa. A veces uno explica, se emociona. Y los estudiantes no entendieron lo que yo estaba buscando. Suele suceder, docente. Entonces, quizás ver algunas estrategias. Por ejemplo, mis estudiantes son más visuales. Les pongo por ahí, miren, en esta primera parte vamos a hacer esto. O quizás les doy el producto final. Esto es lo que vamos a hacer al final, una infografía. Por ahí una estrategia. Pero hoy nos vamos a centrar en hacer nuestro plan. Y poco a poco le voy dando los procesos. Podría ser también, cuando veo que a mi estudiante, si le doy mucha información, pues se pierde en esta información. O quizás no los procesa o no se da cuenta que hay tiempos para ello, que lo vamos a hacer esto en una semana, esto en otra, y así consecutivamente. Entonces, por ahí voy teniendo otras estrategias. Te explico qué es lo que vamos a buscar al final. Una infografía. Pero para hacer esta infografía vamos a primero diseñar. Y me quedo en este punto. Una vez que todos los diseñen, le explico el punto 2. Y así. Podría ser una estrategia. Porque sí, pasa, docentes, a veces pasa. Yo también les explico. Eran estudiantes de tercero y secundaria. Quizás a veces yo he visto que en secundaria, pues, los estudiantes por el mismo hecho de la adolescencia tienen todas las hormonas revueltas y van distraídos, más que estudiar, a veces creo que van mucho a socializar, que también es bueno, es una habilidad, excelentemente, pero por ahí hay que tratar de verlo, cómo encaminamos, porque es un trabajo muy, pero muy, yo creo, en secundaria, de mucha firmeza, hay que ayudarlos, encaminarlos a que logren este aprendizaje. Por ahí el docente nos dice que parte de 3 principios el aprendizaje. La calidad, la equidad, el desempeño, pero también se habla de 7 principios. ¿Cuál es la diferencia? Claro, miren, hay estos principios que hablamos en un aprendizaje. Pero en cuanto a lo que nos dice la docente, pues en verdad es una experiencia que depende mucho en sí de mis estudiantes, que quizás hay que buscar por ahí otras estrategias. Pero también se habla de los 7 principios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál 7 principios, docente? ¿De estos de acá estamos hablando o quizás me está hablando de otros principios? Para no confundirnos, por favor. Por ahí me lo va escribiendo mientras terminamos de explicarlo. Pero sí, ya tengo acá su pregunta, no se preocupe. Entonces, hay que ver estrategias, docente Mary, no se preocupe, no hay que llegar a la frustración. Recién empezamos el año, yo las entiendo, en verdad. Otro de los principios de evaluación en educación basada por competencias, y ya vamos avanzando un poquito porque nos gana la hora, es la multidimensionalidad. Es que cuando hacemos esta evaluación, justamente bajo este enfoque, tengo que evaluar conocimientos claves. Sé que tengo muchos conocimientos, pero aquello que es lo esencial, habilidades, aquello que es lo esencial, actitudes, aquello que es lo esencial. Y tengo que evaluar estos 3. No puedo evaluar solamente conocimientos o no puedo evaluar solamente habilidades, sino tengo que evaluar la competencia completa. Muy importante tenerlo en cuenta. Otro principio, que es el tercero, y miren, acá puse 2, creo que me comí el número 3. Es que hago una triangulación múltiple. ¿A qué se refiere con triangulación múltiple? Por ahí dirá, una triangulación múltiple, pues significa que, así como lo hemos visto quizás cuando hemos hecho nuestra tesis, alguna investigación, hemos hecho algún trabajo metodológico, pues tenemos que usar diversos instrumentos. A veces un solo instrumento nos ayuda a tener información, sí, es verdad, pero nos ayuda a tener una información quizás un tanto sesgada, porque estoy usando un instrumento, pero si utilizo 2,
Por ejemplo, en un trabajo de investigación utilizo la entrevista, pero también utilizo el cuestionario. Voy a tener una información más amplia. Voy a ver si por ahí hay algunas discrepancias entre lo que dicen, porque puede ser que por ahí me estén engañando en este cuestionario. Entonces, eso es lo que se necesita. Igual que en investigación metodológica, también en evaluación necesitamos una triangulación múltiple. Una triangulación múltiple, es decir, utilizando diversos instrumentos de evaluación, diversos o múltiples, mejor dicho, métodos de recojo de evidencia para entender justamente la complejidad en estudiante. Por ahí, si tan solo utilizo la lista de cotejo, quizás no estoy viendo que hay un progreso, que sí, estaba en regular, pero ahora está en bien mi estudiante. No, tan solo lo estoy viendo en una lista de cotejo en deficiente, por así decirlo. Estoy viendo que no logra. Pero si utilizo una escala de valoración, ya veo que mi estudiante pasó de un regular a un bien. No un excelente o un muy bien o destacado, pero hay un progreso. Si utilizo por ahí una rúbrica holística, veo que mi estudiante pues va progresando en todo. O quizás si utilizo tan solo una rúbrica analítica, me doy cuenta que sí hay un progreso, pero no en habilidades, no en actitudes, tan solo en conocimiento. Entonces, podría ser más preciso, me podría ayudar, pero necesito utilizar variedad, múltiples instrumentos de recojo de evaluación para que podamos tener, por así decirlo, una información más precisa, más compleja del estudiante y de su comportamiento también. Por ahí, como lo decía la docente Mary, pues a veces el estudiante uno le explica, pero me di cuenta que no me comprendió del todo, entonces estos instrumentos me ayudan a ver si lo comprendió y cómo podríamos irlo trabajando. Pero estas son en educación basada por competencia, pues hay varios principios, hay 14, pero estas son las 3 que van enfocadas a evaluación. Entonces son 3 principios de evaluación. El error de medición que sucede y que hay que tener en cuenta factores como si este aprendizaje es significativo en el tiempo, si es que hay factores familiares u otros, la multidimensionalidad, de no tan solo centrarme en, yo sé que tengo muchos conocimientos que aprender, pero centrarme en lo esencial. Por eso es que precisamos para centrarnos en aquello clave, conocimiento clave, habilidad clave, actitud clave, y evaluar los 3 juntos. Después tenemos la triangulación porque es importante pues que podamos ver diversos instrumentos para recoger evidencia y tener una imagen más completa en el estudiante, de su comportamiento en sí. Como les decía, si es una lista de cotejo, quizás sé que mi estudiante no, y al final me quedo en que no lo logró, pero no me doy cuenta que sí hubo un pequeño avance, de regular a bien, supongamos. Entonces, muy bien, docentes, aquí les he traído un ejemplito para que podamos hacer, pues, otra rúbrica, que por ahí yo veía que era lo que es, era el interés, en este caso, del grupo, y vamos a hacerlo juntos, docentes. Ahí me ayudan en el chat. Voy a leer esta parte y voy al chat. Por ejemplo, tenemos la competencia, este es el área de comunicación. Tenemos la competencia, lee diversos tipos de texto. Por ahí los docentes de comunicación atentos para que me ayuden y podamos resolverlo. Muy bien, los docentes de primaria más que nada. Igual si son del área de comunicación, adelante, también nos podrán ayudar. O todos. Bueno, tenemos las capacidades. Obtiene información. Lo voy a colocar acá más amplio, pero luego regresamos a esta diapositiva. Obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto escrito, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. Muy bien, tenemos diversos desempeños. En este caso hemos escogido de primer grado, si mal no me equivoco, ahí está, primer grado de primaria, ya, válido. Estamos tomando el primer desempeño, válido, vamos a verlo. Muy bien, tenemos ciclo 3, ahí está la edad, la competencia, el desempeño. El desempeño que dice, obtiene información explícita que se encuentra en lugares evidentes del texto. Recuerden que es ley del texto, en el título, el subtítulo, el inicio, el final. Es información explícita. Por ejemplo, el nombre del cuento, si estoy trabajando un cuento. El nombre de la infografía, si estoy trabajando una infografía. ¿Cuáles son los subtítulos de la infografía? Quizás es una infografía, pues, del fenómeno climático, veo causas, consecuencias,
propuesta de mejora, supongamos. Que hay un inicio y un final, por ejemplo, si estoy trabajando un texto, ese es el inicio, el final, supongamos. Y lo distingue. Es importante que pueda distinguirlo en diversos tipos de textos con ilustraciones. Ah, acá también nos habla pues de una lectura quizás no convencional. Muy bien. Vamos a colocarlo aquí un poquito más abajo, docentes, ya está. Entonces, ¿cuáles serían los conceptos docentes? A ver, escríbanme. ¿Cuál sería? Ah, por ahí nos dice el docente Eulogio. Necesito mis lentes por ahí. Ya me di cuenta. Y sí los tengo. He elegido que a la evaluación se entiende... he leído que la evaluación se entiende como un proceso continuo. Sí, lo manifestamos, que no es de un solo día. No hablamos que sea sumativo, sino formativo. Es continuo. Que es integral, claro que sí. Por eso vemos que hay diversas dimensiones. Mientras docentes, ayúdenme, por favor. Ahí está proyectado. Sí pueden ver, ¿verdad? Ayúdenme en cuáles son los conceptos, los procedimientos, también me colocan y actitudes. Actitudes, bueno, depende de la actividad, pero podemos proponer algunas. Integral. Por eso justamente también vemos que cuando evaluamos... uno de los errores que podía haber, que lo hemos visto hoy, es ese error de medición, porque no vemos qué otros factores hay detrás del estudiante y hay que estudiarlo en su complejidad al estudiante. Entonces sí, es integral efectivamente. Y vemos diversas partes de él, desde sus conocimientos, habilidades y actitudes. Sistemático. Sistemático, ¿por qué? Porque tiene procesos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que vimos que hay procesos. No es que evaluamos, pues, evaluamos así, ya tengo mi evaluación, hoy día los evalúo, tomen aquí su comprensión lectora y evaluamos. No, sino que hay un proceso de diseñar los criterios, la evidencia, establecer cuál va a ser, el también elegir la técnica, el instrumento que voy a utilizar, analizar la información, recogerla primero, analizarla, tener conclusiones y tomar decisiones. Por eso es sistemático. ¿Es flexible? Claro que sí, es flexible. De todas maneras, como lo veíamos en los ejemplos docentes, es flexible la evaluación porque, como la planificación, recuerden que la planificación y la evaluación son un matrimonio, siempre lo digo. Entonces, igual que la planificación puede salirse libreto, la evaluación también. Quizás yo veo que hoy día mis estudiantes, yo diseñé mi clase de la mejor manera, así como dice la docente, pero veo que mis estudiantes no me comprendieron, quizás no me dejé explicar, quizás mis estudiantes hoy día no vinieron con la mejor disposición, estaban distraídos por algo que vieron, una noticia, quizás porque en casa están afectados por la lluvia, un huaico, y ahorita no me están prestando atención, no veo que mis estudiantes estén concentrados en aquello que yo les quiero mostrar. Entonces, flexible, hoy día no evalúo, no todos los días tengo que evaluar, hoy día no evalúo, y voy a repetir mi sesión mañana para poder explicarles mucho mejor y hacer mi evaluación. Recuerden siempre que no todos los días tenemos que evaluar. Yo sé, podemos tomar un registro de apuntes, ¿sabes? Pero no todos los días quizás podemos evaluar a nuestros estudiantes. A veces hay otros factores que influyen y que no nos permiten tener una evaluación de ello. Entonces, es flexible, es interpretativo, es participativo, es formativo. Claro que sí, claro que sí. Y van vinculadas docentes, docentes, ya en plural. Van vinculadas justamente. Estos son más aspectos de esta evaluación, pero en los aprendizajes, pues para que tenga calidad mi aprendizaje, pues necesita, primero, si los vinculamos, necesita ser sistemático. No es que yo, docente, voy a improvisar, sino tengo un proceso que sigo, como una planificación, como un diseño. En mi evaluación también considero los desempeños, incluso no solo los desempeños como me da el currículo, sino que hay un trabajo previo, los preciso. Hay una calidad. En la evaluación, pues yo tengo en cuenta ya sea las partes del desempeño, llámese conocimientos, habilidades, actitudes, que son los recursos que nos dan las capacidades, pero juntas, en acción, son el desempeño. Ya, entonces,
Si yo tengo en cuenta todo ello, estoy evaluando de manera a mi estudiante holística, estoy evaluando con todo su ser. Entonces, hay una calidad en mi evaluación. Efectivamente, docente, está bien, está bien. Y estas características, también lo hemos conversado en las sesiones. Hemos visto, por ejemplo, que era sistemático, ¿por qué lo llamamos así? Así que sí, efectivamente, docente, estamos bien. Todo está relacionado. En educación vamos relacionando. Efectivamente. Ya, por ahí nos decía la docente Mary, información explícita. Este es el concepto, ¿verdad? Claro, ahí está. Para no confundirme. Uy, parece que no se copió aquí. Vamos a darle copiar. Ayúdenme, docentes, por favor. Si no, nos quedamos hasta las 8 de la noche. Mentira. Ya, vamos. En mi concepto, en este desempeño, para poder precisarlo rapidito, tenemos pues, que es la parte principal. Así hagamos evaluación, tenemos que tener el desempeño precisado. Y es un ejercicio que hemos tomado a hacer. Ya, información explícita. Pero, ¿qué información explícita? Disculpen si por ahí omito alguna por la rapidez. Información explícita que se encuentra en lugares evidentes. Uy. Se encuentra en lugares evidentes. Ya sea, por ejemplo, en el título, una información explícita, como les decía el nombre del título, subtítulos en una infografía, cuáles son estos factores que estoy viendo, los procedimientos, ¿cuál sería el procedimiento? Aquellas habilidades. Vamos, docentes, díganme. Recuperar, distinguir, excelente, gracias docente, que nos ayude. Recuperar, distinguir, exacto, recupera la información, o podemos colocarle como su verbo, recupera, obtiene, ya está bien, recupera. También que nos decía por ahí, distinguir, ¿por qué? ¿Qué dice? Y que es claramente distinguible de otra. Ah, distingue la información, muy bien, distingue la información. Distinguir, vamos a ponerlo en verbo, siguiendo la taxonomía de distinguir la información. Está. Las aptitudes, pues dejémoslo ahí. Vamos a entrar quizás mucho a estas aptitudes porque, como les digo, depende mucho de la actividad que esté programando y todo ello. Muy bien. Entonces, tengo mi acción. ¿Cuál sería mi acción acá? Mi acción sería, en este caso, el poder recuperar información. Recuperar, vamos a poner. Distinguir. Información, se supone. Aquí vamos a ponerle info, para no perdernos de que recuperar qué, info. Pero ya sabemos que es información explícita. Acá le ponemos. Ah, ya me acordé porque a veces no me gusta esta tapita. Porque ya no se puede ir a seguir escribiendo. Información explícita. 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 Muy bien. Información explícita. Quizás ya acá soy más preciso. Que me dé el título. Que me dé las partes de este texto. Pongamos que es un cuento, un inicio, nudo, desarrollo que me la pueda dar. ¿Cuáles son esas partes? Ah, esta parte tiene un primer momento que se desarrolló en tal tiempo, pasado, presente, futuro, supongamos. Que me dé también, por ejemplo, si estoy haciendo infografía, el subtítulo del tema, vamos, y ahí está, quizás en la infografía ya me lo ha colocado ya. ¿Cuál es ese subtítulo del tema? Válido. Muy bien, docentes. Ahora, ¿qué condiciones tenemos? ¿A partir de qué? Quizás, miren, vamos a dejarlo como nos han dicho de una infografía. Podemos hacerlo de una infografía, ¿está bien? Infografía. A través de una infografía. Muy bien. Ahora, uy, me pasé. Ahora, ¿cómo lo vamos a evaluar? Ya tenemos acá nuestro propósito. Vamos a escribirlo bonito para poder colocarlo en nuestra rúbrica, ¿está bien? Ayúdenme, docentes, que si no nos quedamos hasta tarde. Voy a ver si hay algún coloquen, ¿cómo podríamos hacer nuestro propósito? Aquí vamos a hacer nuestro desempeño precisado y vamos colocando nuestro propósito. Recupera información. Vamos a poner recupera.
recupera información explícita, explícita de una infografía a ver, vamos a agrandarlo. Como título, partes, componentes de la infografía, subtítulos, ahí está, subtítulos, autores podría ser también si estoy en primaria, que distingan autores, en primer grado, ya, y por ahí lo voy dando complejidad, pues de acuerdo a la edad. Listo, ya tengo, este es mi desempeño precisado, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo convierto a mi propósito de aprendizaje? Ya, es similar docente, solamente que quizás le pongo en unas palabras. Mi propósito de aprendizaje, que los niños o los estudiantes, ¿no? Que los estudiantes recuperen información explícita de una infografía, pusimos de una información, de una infografía. Como título, ya incluso acá quizás lo podemos mejorar la redacción, que los estudiantes recuperen información como título, parte, componentes, subtítulos, autores de una infografía. Ya, lo ponemos así, ¿bien? Que los estudiantes recuperen información, vamos a poner, incluso entre paréntesis, vamos a hacer, ¿ya? En la infografía, miren, no era una rúbrica docente lo que les había traído, era una escala de valoración. Que recuperen, creo que dije por el tiempo lo voy a cambiar para una escala, porque sabía que nos íbamos a demorar, porque hemos tratado de avanzar los contenidos que nos han faltado. En la infografía de los cambios climáticos. Omitan las citas, por favor. Listo, ya tengo mis criterios, mi propósito. Ahora, ¿qué criterios? En este caso, a nivel de conceptos, a nivel de contenidos, ¿cuál sería mi criterio? Mi criterio quizás, si yo quiero que explique el título, vamos a copiarlo. El título, vamos a copiarlo acá abajito y ya luego lo vamos. También lo que quiero esto es que recupere y distinga información. Recuperemos esto más, ¿sí? Recupere, esa es la habilidad, ¿sí? Y bueno, la actitud vamos a dejarlo ahí, no se preocupe, porque como esto ya depende de la actividad. Por ejemplo, ahora digo, voy a ver si por ahí hay alguna idea adicional. Ya. Miren, por ejemplo, digo, recupera, o ya no pongo recupera, menciona, o identifica el título de la infografía. Miren, y ustedes como decían, podemos combinar habilidades con conocimientos, claro, a que estoy identificando. Hay una habilidad, el poder recuperar esa información. Identifica, ¿dónde está el título? Lo identifico. Listo. Ahora, a ver, vamos a insertar fila debajo. Distingue, como no hemos puesto distingue y tan solo recupera, vamos a seguir con recupera, ¿ya? Está bien. Recupera o identifica, reconoce, otro verbito podemos usar. Reconoce las partes o los componentes de una infografía. Palabras, imágenes, ya lo vamos añadiendo. Otro más, ya tenemos título, partes del texto, en este caso lo hemos puesto como componentes. Identifica, podemos colocar también, y miren, estamos usando habilidad y conocimientos. Identifica los subtemas de la infografía o los subtemas del
de los cambios climáticos, de la infografía de cambios climáticos, de los cambios climáticos, el cambio climático, así nomás. Listo, docentes. Y ya está, de esta manera podemos irlo precisando. Vamos a poner eliminar fila, ahí está. Y vamos a poner que hemos hecho una, ¿qué es? Una escala de valoración, ¿verdad? No vayamos a decir, ahí está la rúbrica, no, escala de valoración. Me parece que lo cambié porque dije, de seguro no nos va a alcanzar el tiempo. Y dicho y hecho. Muy bien, miren, y ya hemos podido. Acá le hemos colocado nuestro propósito. Ya quizás lo especifico, lo redacto un poquito mejor. Esto ya depende de por así decirlo, el condimento que le damos cada uno. Aquella particularidad de cada uno que le vamos dando. Lo vamos redactando más bonito, todo. Ya tenemos los criterios. ¿Estoy trabajando conocimientos? Sí. Cuando me diga, pues, el título, hay un conocimiento, hay una información. Cuando me diga los componentes, me dirá, pues, imágenes, con este texto. Hay un componente de conocimiento. Cuando me diga también los subtemas y estoy trabajando mis habilidades, sí, como identificar, reconocer, el que recupere esta información. Y ya lo voy a ir colocando. Por ahí me faltan mis actitudes, porque esto va a depender en sí de la actividad. Si tan solo le voy a dar que reconozca después de leerlo a manera individual, por ejemplo, tiene curiosidad, muestra predisposición por querer averiguar en otras infografías, si se mantiene ello, ya podemos colocarlo así. Listo, docente, entonces hemos elaborado otro instrumento más. Por ahí si hay alguna pregunta. De esta forma estaríamos culminando nuestro curso. He tratado de resumir todo lo que nos faltaba en esta primera parte, por eso quizás nos hemos tomado más tiempo en ver otros instrumentos que habíamos consignado en nuestro sílabo también, y otros temas. Por ahí uno que nos va a faltar es la controversia que hay, o por así decirlo, en cuanto a la evaluación, pero yo creo que lo hemos ido desarrollando durante todo el curso. Cuando ustedes conversaban, íbamos opinando y veíamos por ahí desde las experiencias de ustedes, desde sus vivencias. Por ahí decían, pues, siempre me han evaluado con pruebas escritas y había un temor. Entonces, hemos podido ver aquellas controversias que hay en cuanto a la evaluación, qué es lo que había, cómo era antes la evaluación, cómo es ahora, qué es lo que aspiramos con nuestros estudiantes. Entonces, creo yo, estoy segura que hemos podido ver todas esas partes, y las que nos faltaban lo hemos tratado de ver de manera resumida, cómo era el sistema de evaluación, cómo son los principios de evaluación, que en sí son 14, pero los principios de educación basada en competencia, pero en cuanto a evaluación son 3 nomás. Entonces lo hemos podido observar, hemos podido ver otros aspectos y elaborar, hacer este ejercicio de precisar desempeños, elaborar criterios y definir pues nuestra evidencia. Muy bien, docente, entonces, a ver, voy a ver un ratito el chat, por ahí escriben. Ay, muchas gracias, docente. Eulogio. Mire, la verdad es que en cuanto a la revisión de los trabajos prácticos, ese es un tema que lo ve exactamente ITEC. Entonces, por ahí no los podría, ya tendríamos que ver los canales correspondientes, pero ITEC es el que se encarga de recepcionarlo y también evaluarlo con otros profesionales también de la pedagogía, de la educación. Y es bueno también tener diferentes puntos de vista cuando lo evalúo. Como dice, así como vemos en investigaciones, el juicio de experto también, tener otros puntos de vista. ¿Qué nos dicen por ahí? Así que el tener el acompañamiento quizás de otra persona que pueda revisarlo también es bueno, docentes. Tomémoslo por ese lado. Oh, no pude enviar, pero docente David, creo que todavía hay tiempo. Ahí nos va a explicar nuestra coordinadora, estimada Elizabeth. Yo agradecerles por la oportunidad, por estas 2 semanas, estas 6 clases. Por ahí hemos tratado que sea lo más dinámico, pero sí había algunos conceptos que eran importantes definirlos, precisarlos. Les agradezco por su tiempo, su paciencia.